¿Cómo se abrieron las puertas? ¿Y por qué permanecen abiertas las puertas de maldición sobre familias, ciudades y naciones? ¿Por qué permanecen abiertas y cómo se abrieron? Una pregunta también que podría interesarnos es: ¿cómo es que Satanás mantiene su dominio sobre una generación tras otra, esclavizando a tantas personas en los territorios? ¿Cómo es que permanecen las tinieblas en los territorios? Veamos algunos versos de la Escritura y miremos qué nos dice. En Génesis, en el capítulo 3, en el verso 17, la Biblia dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. De manera llana el texto nos dice que Dios habló a Adán y le dijo que por causa de su caída, de su pecado, por haber desobedecido, vino la maldición sobre la tierra. Cuando uno va al Nuevo Testamento, en Romanos, en el capítulo 5, en el verso 12, nos dice algo muy importante. El apóstol Pablo declara a la iglesia en Roma, diciéndoles, capítulo 3, verso 17, y también verso 12 y luego el verso 17 al 21, dice la Biblia: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. De Adán tenemos la herencia del pecado y como consecuencia la maldición sobre nuestras vidas. Pero más adelante, en el verso 17 hasta el verso 21, el apóstol Pablo dice a la iglesia en Roma de la siguiente manera: pues si por la transgresión de uno solo, en este caso Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben abundancia de gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, la de Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de la vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia para vida, por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Cuando Adán y Eva pecaron, entró al mundo la muerte y la maldición. Pero cuando vino Cristo y se encarnó y luego dio su vida en la cruz por cada uno de nosotros, tenemos la oportunidad de ser justificados delante de Dios cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, para que el pecado que heredamos de Adán y que domina nuestra vida, por eso es que nuestros pensamientos y nuestra conducta es de continuo hacia el mal. Pero cuando venimos a Cristo y somos perdonados, entonces tenemos autoridad sobre el mal y podemos servir a Dios con fidelidad. Lo que leímos en el Nuevo Testamento hace alusión de que podemos ser justificados delante de Dios por medio de la fe. De hecho,
cuando el apóstol Pablo escribe precisamente a esta iglesia en Roma, en el capítulo 5, en el verso 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Más adelante, en los versos que leímos, los versos del 17 al 21, hace alusión a que podemos, por medio de Jesucristo, tener la justificación para vida eterna. Lo que Adán hizo fallando delante de Dios y pecando, y así entró al mundo el pecado y la muerte y la maldición. Jesucristo, en el cual no hubo maldad, no hubo pecado, y sobre el cual Satanás no tiene autoridad ni poder. Ese Jesucristo nuestro Señor nos da la oportunidad de que seamos justificados por medio de la fe. Ahora, la pregunta de cómo se abrieron y cómo permanecen abiertas las puertas espirituales de maldición en familias, ciudades y naciones, y cómo es que Satanás mantiene su dominio sobre una generación tras otra, esclavizando a tantas personas en los territorios, tiene respuesta de cuál fue el origen y el proceso en que se dio y se mantiene la maldición sobre la faz de la tierra. Miremos otros versos de la Escritura. Cuando vamos al Génesis, encontramos específicamente en el capítulo 3 y el verso 17, que leí como base para esta plática, de que Dios le habla a Adán y le dice que por cuanto desobedeció a él, obedeciendo la voz de su mujer y comiendo del árbol del cual él mandó que no se comiera, esa desobediencia produjo maldición. Dice: no, te dije, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Ahora bien, esa maldición de que viniera la muerte, de que el pecado pasara a todas las demás generaciones, se ve evidenciado en las cosas que sucedieron después de este evento de caída y de la declaración de Dios sobre la vida de Adán y de Eva. Una de las cosas que sucedió posteriormente fue que esa condición de pecado, ese germen del mal ya existente, se hizo manifiesta en la vida de los hijos de Adán. En este caso, Caín y Abel. Uno de ellos, cuyo corazón era malo y que era injusto y que no tenía temor de Dios, dice la Biblia que un día le dice a su hermano, Caín le dice a su hermano Abel: salgamos al campo. Y cuando salieron, y antes que salieran, Dios le habla a Caín y le dice: el pecado está a la puerta. ¿Por qué se ha ensañado tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Qué había acontecido? En uno de los momentos en los cuales habían venido delante de Jehová Dios a traer sus ofrendas, su adoración, Abel trajo de lo mejor de su ganado y ofreció a Dios. Y Caín trajo una ofrenda de lo que había sembrado. Y cuando Dios la recibió, miró más allá de la ofrenda que se estaba presentando delante de él, miró el corazón, la actitud con que se estaba entregando. Y se agradó de Abel, pero no se agradó de Caín. Así que Caín, ensañado contra su hermano, le invitó a salir al campo y luego le mató. Y así el pecado que originalmente sucedió por la caída de Adán y de Eva, se manifestó esa maldad en Caín. Más adelante encontramos otras expresiones que producen, que atraen la maldición.
Porque cuando hay un asesinato, cuando hay derramamiento de sangre, la tierra clama delante de Dios y se produce maldición sobre las personas que hacen el mal y sobre los otros que están de alguna manera relacionados. En este caso, Abel sufrió las consecuencias de la maldad de su hermano Caín. La maldición vino sobre Caín y como consecuencia también arrastró a su hermano matándole. Más adelante nos habla la Biblia de uno de los descendientes de Adán, mucho más adelante, otras generaciones posteriores, en este caso, Lamec, que era hijo de Noé. Habían pasado ya algunos siglos. Y la Biblia nos dice en Génesis capítulo 4, los versos 23 y 24, hay allí una declaración de cómo hubo jactancia en el corazón de Lamec e hizo una declaración de maldición. Dice la escritura de la siguiente manera: y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Hubo en el corazón de Lamec, como dije, descendiente de Noé y anteriormente de Adán, de la línea de los seres humanos. Hubo arrogancia y una actitud de venganza en extremo. Había depravación en su corazón y hizo sobre sí mismo y sobre otros una declaración de maldición. Que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Y si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Es importante ver que una declaración de maldición es peligrosa, porque sale de un corazón arrogante y vengativo, y eso al fin y al cabo va a producir maldición. Si Lamec llega a ejecutar esa declaración posteriormente y habiéndose atado con sus palabras, es posible que lo haya hecho, entonces por una mínima ofensa habría de derramar sangre de otro y como consecuencia continuaría la maldición sobre la faz de la tierra. La Biblia declara que la maldad de los seres humanos era extrema, era demasiada. En la medida que iba pasando el tiempo, las décadas, los siglos, esa maldad de los seres humanos se hizo mayor cada vez. En Génesis capítulo 6, uno puede ver en el verso 5, donde Dios hace una declaración sobre cómo estaba la humanidad delante de él. Dice la Biblia, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ya se había apoderado el pecado de tal manera del corazón de los seres humanos, que en lugar de estar cercanos a Dios, temerosos de Dios, sirviendo a Dios, la gran mayoría andaban lejos de Dios, andaban pecando, y en el corazón de cada ser humano los pensamientos eran de continuo hacia el mal. La maldición se estaba extendiendo, cada vez más se extendía en una generación tras otra. Solamente se destaca en la Biblia algunos casos, como el de Enoc, que dice que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó para no ver muerte, o sea, vivió conforme a la voluntad de Dios. También podemos encontrar a Noé, siglos después de que se iniciara la primera pareja humana, ¿no?, que fuera creada.
siglos después, las generaciones después, Noé halló gracia delante de Dios porque era temeroso de Dios. Pero una vez vino el juicio del diluvio por causa de la maldad de los hombres, y la maldición se había concretado de tal manera que Dios tuvo que declarar juicio sobre la humanidad, y solamente se salvaron Noé, sus 3 hijos, sus nueras y su esposa. Andando el tiempo luego del diluvio, Dios le dio una instrucción clara a Noé, a su esposa, a sus hijos y a sus nueras. En el capítulo 9 de Génesis dice, en el verso 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Esa fue una instrucción clara de Dios. Debían crecer, multiplicarse y extenderse por el resto del mundo, sobre la faz de la tierra. Esa instrucción se comenzó a cumplir en parte, pero vinieron otras generaciones después de Noé, de su esposa y de sus hijos y nueras. Andando el tiempo, llegó el momento en que las generaciones se habían desarrollado, y como dice la Biblia en el capítulo 11 de Génesis, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra del Sinaí y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. La instrucción dada a Noé y a su descendencia era para todos los tiempos, para generación tras generación. Pero andando el tiempo, llegó el momento en que la maldad que había en el corazón de los seres humanos les movió a desobedecer las instrucciones de Dios, como lo hizo Adán en el principio, como lo hizo Caín, como lo hizo Lamec, como lo hicieron tantos otros seres humanos generación tras generación. Ahora, en ese momento particular de la historia de la humanidad, Dios les daba la instrucción de que se esparcieran sobre la faz de la tierra. Sin embargo, decidieron en su corazón, encontrando un lugar llano, un lugar donde había muchos beneficios de la tierra, decidieron entonces construir un zigurat, construir una torre, un templo al estilo que lo construían los babilonios. Y en ese lugar dijeron, vamos a hacer una torre cuya cúspide llegue al cielo. ¿Qué había en el corazón de esta gente? No había otra cosa sino el anhelo y el deseo de dominar, de controlar al resto de la humanidad desde un lugar particular, desobedeciendo así las instrucciones de Dios. Cuando uno mira el resto de la escritura y ve algunos detalles, se da cuenta de que habían abandonado la relación con Dios, que estaban sirviendo a dioses o ídolos, como le llama también la escritura, y que se habían olvidado del Dios que creó los cielos y la tierra. Así que con el anhelo de dominar, de gobernar, y estando metidos dentro de creencias ocultistas, dando culto a las cosas y no a Dios, creyendo que podían dominar y controlar el mundo, quisieron hacer una torre y una ciudad para ellos, y Dios descendió en medio de ellos, y dice la Biblia que confundió sus lenguas para que no se pudieran entender uno y otro, y así se detuvieran en su agenda de controlar el mundo. Creían esta gente no solamente en los ídolos, sino en todo tipo de ocultismo. Creían
que podían traspasar los límites materiales y poder comunicarse con los espíritus. Cuando adoraban dioses, cuando adoraban ídolos, lo que se manifestaba detrás de los ídolos no era otra cosa que poderes demoníacos. Déjenme explicarlo de manera muy sencilla. Voy a utilizar esta botella como hice en otra ocasión que les hablaba. Si esta botella de agua, este pomito de agua, fuera un ídolo, no tiene ningún poder, ninguna autoridad, es inanimado, no tiene vida. La gente viene a adorar al ídolo, pero detrás del ídolo, de manera invisible, hay seres vivos, hay demonios que están buscando la adoración que se le debe dar a Dios. Ellos la quieren para sí mismos. Así que incitan a la gente, motivan a la gente a adorar ídolos, pero detrás están de forma invisible recibiendo la adoración de la gente que viene a postrarse delante de los ídolos y que viene a traer sus ofrendas. Esa es una realidad que está contenida en la Biblia y que está declarada de manera diáfana. Pero baste con esa afirmación para decir que en el tiempo en el cual quisieron hacer una torre cuya cúspide llegara al cielo y desde allí pudieran dominar y gobernar, y desobedecieron a la instrucción del Señor de esparcirse por toda la faz de la tierra. Allí, en ese lugar, en ese Ziggurat, en ese templo al estilo babilónico, lo que hicieron fue adorar a los dioses. Cuando anduvo el tiempo y pasaron los siglos, Josué hace referencia precisamente a estas generaciones antes de él y que habitaron al otro lado del río, como dice la Escritura. Quiero leer algunos versos donde Josué hace algunas declaraciones que nos dan pistas para saber qué acontecía en aquel momento en los cuales vino la maldición sobre la humanidad, sobre esa generación y las posteriores generaciones. Miremos algunos versos. Miren, en el capítulo 24 de Josué, los versos 1 y 2 dicen de la siguiente manera: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres, refiriéndose a los antepasados, siglos antes, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Esas generaciones anteriores, que incluye a Abraham, a Taré, a Nacor y los anteriores a estos que he mencionado, se habían corrompido de tal manera que se habían olvidado del Dios que creó los cielos y la tierra, del Todopoderoso, de Jehová, y estaban sirviendo a dioses extraños, a ídolos. Los poderes demoníacos habían logrado entenebrecer el corazón de la humanidad de tal manera que en lugar de rendir culto a Dios, estaban rindiendo culto a los ídolos y como consecuencia a los demonios. En ese mismo capítulo 24 de Josué, los versos 14 y 15 también nos señalan algunas cosas que debemos tomar en cuenta. Dice la Biblia: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. El verso 15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa
serviremos a Jehová. Habían pasado muchos siglos cuando llegó el momento en que Josué hizo estas declaraciones. Pero hace referencia a lo que había acontecido siglos antes, muchísimos siglos antes. Cuando le leí el capítulo 11 de Génesis, que hace alusión a que estaban construyendo lo que comúnmente se conoce como la Torre de Babel. Babel significa confusión. Allí confundió Dios las lenguas, el idioma de cada uno de ellos, para que al no entenderse no pudieran seguir su proyecto de construcción y de tratar de controlar el mundo. En esa época es la que Josué está haciendo alusión cuando dice: nuestros antepasados, vuestros padres, cuando vivieron al otro lado del río, cuando construyeron ese zigurat, esa torre llamada Torre de Babel, y los anteriores a ellos se corrompieron de tal manera que sirvieron a ídolos, a otros dioses. Y Josué hace una declaración que comúnmente se cita y dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses, los ídolos a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Desde que Adán pecó y comenzaron a pasar los años y las generaciones, la humanidad se fue olvidando de Dios, y en lugar de servir a Jehová Dios el Todopoderoso, se corrompieron de tal manera que dieron culto a los ídolos, a los dioses extraños, en lugar de a Dios. Dios no comparte su gloria con nadie, mucho menos con ídolos que no tienen ninguna autoridad ni poder. Así que cuando se sirve a los ídolos, cuando se practica el ocultismo en cualquiera de sus dimensiones, eso atrae maldición sobre la faz de la tierra. A Adán se le dijo: por tu causa maldita será la tierra. ¿Cuál fue la causa? El pecado. Y el pecado pasó así a todos los seres humanos. Y al pasar, necesitamos ser rescatados, necesitamos ser redimidos, necesitamos volver a Dios. Y de la misma manera que Josué confrontó al pueblo de Israel muchísimos siglos después, porque se habían acostumbrado a servir a dioses ajenos, extraños, a ídolos, cuando Dios, el Todopoderoso, se les había revelado y había dicho que Él es el único Dios verdadero. Entonces Josué hizo el reclamo de que se decidieran: o servían a los ídolos o servían a Dios. El hacer eso de servir a los ídolos acarrea maldición. El servir al Dios Todopoderoso acarrea bendición. Así que debemos estar claros de que a quien único debemos servir es a Dios. Quiero leer algunos versos más ahí en ese capítulo 24 de Josué. Si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos. Antes de eso, el verso 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejares a Jehová y sirvieres a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos que habéis elegido a Jehová para servirles. Y ellos respondieron: testigos somos. Y entonces le da una inflexión concreta a Josué al pueblo y le dice: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. La mejor decisión que puede tomar una persona es olvidarse de cualquier tipo de ídolo, de Dios extraño, y servir a aquel que es el Todopoderoso y que dijo
a la humanidad a través del pueblo de Israel, particularmente a través de Moisés, cuando le dio los 10 mandamientos. Ese primer mandamiento dice: no te harás dioses ajenos delante de mí. Ni a ellos servirás, ni te inclinarás a ellos. Así que es clara la Biblia. Quiero volver a las preguntas iniciales que hice para con ello concluir. ¿Cómo se abrieron y por qué permanecen abiertas las puertas espirituales de maldición en familias, ciudades y naciones? La segunda pregunta: ¿cómo es que Satanás mantiene su dominio sobre una generación tras otra, esclavizando a tantas personas en los territorios? Sencillamente, Jesús en el Nuevo Testamento dijo: el que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que a través del pecado nuestro, Satanás nos esclaviza, porque el pecado nuestro le da derecho legal de actuar sobre nosotros, porque estamos lejos, separados de Dios, y como consecuencia esclavos del pecado y también esclavos de Satanás y sus ejércitos. Con ello viene la maldición sobre la humanidad. Uno de esos pecados que atrae la maldición es la idolatría y el ocultismo. Y el mundo está lleno de estas dos cosas. La gente practica el ocultismo, practica la idolatría en todos los países. Y como consecuencia se acarrea maldición, porque se dejó entonces de servir a Jehová Dios el Todopoderoso, quien creó los cielos y la tierra, para servir a dioses extraños, a ídolos, que no tienen autoridad ni poder, y como consecuencia entonces se está sirviendo a los demonios. Déjenme leerles 2 versos más para afirmar eso que acabo de decir finalmente. Cuando uno va al libro del Deuteronomio, del Antiguo Testamento, en el capítulo 32, se hace una relación del vínculo que hay entre ídolos y demonios. Dice el capítulo 32, versos 16 y 17 de la siguiente manera. Dice: le despertaron a celos, o sea, a Dios le despertaron a celos con los dioses ajenos. Dice: lo provocaron a ira con abominaciones, lo que Dios aborrece. Luego dice el verso 17 del capítulo 32 de Deuteronomio: sacrificaron a los demonios y no a Dios. Luego dice: a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían tenido vuestros padres. Es interesante cómo se hace un vínculo, una relación entre la adoración a los ídolos, es adoración a los demonios. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. Ese es uno de varios textos que hay en el Antiguo Testamento, pero les doy también un texto en el Nuevo Testamento, unos textos en el Nuevo Testamento, para afirmar esa realidad de que hay un vínculo entre ídolos y demonios y que como consecuencia se le da derecho legal al maligno de actuar sobre nuestras vidas, y el resultado es que en lugar de bendición se acarrea maldición. El capítulo 10 de Primera de Corintios, los versos 19 al 22 también establecen ese vínculo entre ídolos y demonios. Dice el apóstol Pablo cuando habla: ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? La respuesta a esas dos preguntas retóricas es: no, el ídolo es nada, es vano, no tiene autoridad, no tiene poder. Y lo que se sacrifica a ellos tampoco tiene ningún valor. Ahora sigue diciendo el apóstol Pablo, verso 20 de Primera de Corintios, capítulo 10. Y luego los versos 20 al 22 dice: antes digo que lo que los gentiles, los paganos, sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Y luego dice: no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Hay un vínculo entre ídolos y demonios. Quien quiera que practica la idolatría y el ocultismo se manifiesta de diversas maneras: hechicería, brujería, magia, macumba, santería y cualquier tipo de práctica idolátrica y de ocultismo, como quiera se llama. Cuando se consulta a los hechiceros y cuando se practica la hechicería, eso acarrea maldición en lugar de bendición.
Y son muchísimos los miles de personas alrededor del mundo que recurren a este tipo de práctica buscando ayuda que no van a encontrar. Mi consejo es, sigamos lo que dice la Biblia. No podemos servir a los ídolos y a Dios a la misma vez. Sirvamos al Dios que hizo los cielos y la tierra, a Jehová Dios de los ejércitos, el Todopoderoso. Te invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra ha sido expuesta. Permite que no vuelva atrás vacía, sino que haga aquello para lo que tú la envías. Tu palabra es clara. Te pedimos en el nombre de Jesús que te reveles por tu espíritu y por tu palabra, y que las vidas puedan responder sirviéndote solamente a ti, que eres el único Dios verdadero. Lo pido y lo declaro hecho en el nombre de Jesús. Amén, amén. Te invito a que, si tienes la oportunidad, en algún momento nos escribas al apartado 4304, Bayamón Garden Station, Bayamón, Puerto Rico. Soy Juan Emilio Morales Dávila y pastoreo la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de la comunidad Juan Sánchez en Bayamón. Dios te bendiga.